Am, es un honor siempre, una bendición estar enfrente de ustedes. Am, Le quiero agradecer a nuestro pastor por la invitación y también a cada uno de ustedes por permitirme estar enfrente de ustedes. Y vamos a comenzar am, con el tema de esta semana, muy bonito. Am, Mientras estuve estudiando, am, me puso a pensar mucho de la identidad que tengo con Dios. No, si muchos saben, nací, crecí en el Evangelio, amén. Crecí sabiendo siempre de Dios, pero eso no significa que sepa qué es mi identidad en Dios, amén. Entonces, en ese point of view, como se dice, quiero hablar el día de hoy de alguien que nació y creció siempre rodeada de esa luz. Amén. Entonces, ese es mi punto de vista el día de hoy. Entonces, en el Evangelio de Mateo 5, 14 a 18, no lo voy a leer porque hemos estado leyéndolo toda la semana. Amén. Pero Jesús establece una verdad profunda, una verdad muy profunda. Ustedes son la luz del mundo. Amén. Sin embargo, esta luz no se trata solo de una declaración automática o superficial. Amén. Hablando de mi punto de vista, amén, como alguien que nació y creció en el Evangelio, no es algo automático, amén, no viene automáticamente. Está directamente relacionada con una vida que responde a Dios, amén. Entonces, no viene a mí automáticamente nomás porque siempre estuve aquí nací en el Evangelio, no es algo que viene automáticamente, sino que yo tengo que ser una relación con Dios. Amén. Desde el comienzo es importante entender algo con claridad. Nacer y crecer en la iglesia no significa automáticamente que tenemos o que entendemos nuestra identidad inevitable en Cristo. Amén. Mientras estuve estudiando, dije, Señor, ¿sé realmente quién soy yo? Amén. Eh, Cuando era más joven, amén, joven o niña, yo sé que yo decía, pues yo soy cristiana, siempre he sido cristiana, yo soy cristiana, amén. Pero en realidad los jóvenes sabemos o saben quién son realmente en Cristo, amén. Estar rodeados de la verdad no es lo mismo que vivir en ella. Amén. Entonces, estar rodeada de esa luz, estar rodeada de la verdad siempre no significa que vivimos en ella realmente. Amén. Se puede crecer escuchando quién es Dios. Amén. Participando en todo, conociendo las enseñanzas, las predicaciones, todo, amén. Ir a la escuela dominical, estar ahí presentes en todas las actividades, ser parte de un ministerio incluso, amén. Pero sin realmente conocer a Dios en una manera personal, amén. La realidad es que muchos podemos pasar años, amén. No, no también los hermanos que ya vinieron grandes en el Evangelio, amén, que el Señor los alcanzó, pueden pasar años dentro de la iglesia, escuchando los mensajes, escuchando predicaciones, participando en actividades, siendo parte de ministerios, sirviendo, amén, pero sin haber tenido un encuentro genuino con Dios. Amén. Y eso es algo muy serio, porque la identidad en Cristo no transmite por ambiente, sino por relación. Amén. Lo vuelvo a repetir. La identidad en Cristo no se transmite por ambiente, sino por relación. Amén. La Biblia enseña que la luz se manifiesta
cuando hay una separación real de las tinieblas. Amén. Todos sabemos cómo es la luz. A mí no estoy en la luz ahorita. Si la apago, como todavía está oscuro, va a estar oscuro. Entonces, nos enseña también la Biblia que la luz se manifiesta cuando hay una separación real de las tinieblas. No es solo algo que se dice, sino algo que se tiene que vivir. Amén. Entonces, nosotros tenemos que separarnos de la luz y se tiene que mirar, no solamente mirar, sino que tenemos que vivirla todos los días constantemente. La luz no puede convivir con la oscuridad sin evidencia de un cambio. Amén. Un ejemplo muy sencillo es un foco en una casa, como les dije ahorita. Cuando el foco está encendido en un cuarto oscuro, ilumina todo a su alrededor. Amén. Cuando está muy oscuro, pues se enciende la luz y ya puede mirar uno. Pero si ese foco empieza a cubrirse o a ensuciarse o la corriente donde está ya no tiene corriente o electricidad, o ya el foco ya está muy viejito y ya no tiene fuerza, entonces esa luz deja de existir, se apaga, pero su identidad se disminuye, se apaga. Y el cuarto empieza a verse más oscuro y más oscuro, hasta que está completamente oscuro. No es que la oscuridad haya vencido a la luz, sino que la luz dejó de brillar con la misma fuerza por falta de conexión o porque la está cubriendo. Entonces, la relación es directa y muy clara. Así como el ejemplo del foco, la luz sigue existiendo. Existe porque es un foco, es una luz, pero su intensidad depende de su condición y conexión. En la vida espiritual ocurre algo muy similar. ¿Amén? En lo espiritual, una persona puede tener una identidad en Cristo, pero si descuida su relación con Dios, esa luz no se refleja con claridad o con la misma intensidad, porque nuestra conexión con Dios es débil. Amén. Es muy claro. Más claro no se puede ser. Amén. No deja de ser la luz, porque el foco es siempre luz. Eso es lo que da. Ese es su trabajo. Luz. Pero no está brillando como fue diseñada para brillar. Esta Esto conecta profundamente con lo que enseña Evangelio de Mateo 5:14 al 16. La luz no se enciende para esconderse, sino para alumbrar. Amén. Primer punto, la conexión del foco a la relación con Dios. Amén. Un foco necesita estar conectado a una fuente de energía. Amén. Para que nos dé la luz. Sin eso, no puede alumbrar. De la misma manera, una persona necesita una relación constante con Dios, oración, palabra y comunión. Sin esa conexión, la luz no fluye, aunque la identidad esté. ¿Amén? Aunque digamos que somos luz, si no tenemos una relación con el Señor, si no escuchamos su palabra, no escudriñamos sus escrituras, no oramos, pues no tenemos esa conexión fuerte con el Señor, entonces no podemos brillar con la misma intensidad que el Señor nos ha diseñado. Amén. Como dice Evangelio de Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Punto número 2, perdón, voy a tomar. El polvo o lo que cubre el foco es igual al pecado o distracciones. Cuando un foco se ensucia o se cubre, la luz se opaca. A veces hay unas luces que no alumbran muy claro. Amén. En la vida espiritual, cosas como el pecado, las malas decisiones
o incluso distracciones constantes pueden cubrir la luz. No la apagan completamente, pero impiden que se vea con claridad. Por eso, primera carta de Juan 1:7 dice que debemos andar en la luz, no solo tenerla, sino que andarla en la luz. Y número 3, la intensidad de la luz es igual a la evidencia de una vida rendida. Un foco bien conectado y limpio ilumina con fuerza. Una vida alineada con Dios refleja a Cristo de manera evidente en actitudes, decisiones y palabras. No es perfección, pero sí dirección. Amén. Y punto número 4, el cuarto oscuro es igual al mundo alrededor de nosotros. Amén. La luz no existe para estar sola, sino para brillar en medio de la oscuridad. Y allí es donde la identidad inevitable se hace visible. Como dice carta de los Efesios 5:8, antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Anden como hijos de luz. Entonces, la oscuridad no tiene poder para apagar la luz, nunca. Pero la luz puede dejar de brillar con intensidad si no está bien conectada o si se descuida. Por eso la identidad inevitable en Cristo no solo se trata de quién eres, ¿amén? No solo quién soy yo, soy cristiano, ¿ok? Sino también de cómo permanecemos en esa, cómo nosotros damos a saber que somos realmente cristianos, que somos realmente luz. Amén. Sabemos nosotros, hermanos, que hemos caminado mucho en el Evangelio, que hemos crecido o que llegamos de chicos al Evangelio o que hemos tenido 20, 30, 40 años en el Evangelio. Decimos que somos cristianos, pero ¿qué es lo que nos hace ser cristianos? ¿Ok? Eres cristiano. Explícame por qué. ¿Eres luz o te has apagado? ¿O nunca has realmente brillado? Amén. Entonces, por eso, primera carta de Pedro 2:9 dice, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto muestra un proceso claro. Salir de las tinieblas para entrar en su luz no es solo identidad declarada, es una transformación activa. Amén. Y ese proceso no siempre es instantáneo ni superficial. Muchas veces implica reconocer que aunque ha estado cerca de Dios, el corazón no ha estado completamente rendido. Amén. Implica admitir que conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Yo conozco, yo soy cristiana, yo conozco de Dios, pero en realidad conocemos a Dios, tenemos una relación con el Señor. Ser luz, entonces, no es simplemente haber crecido en un ambiente cristiano, estoy hablando de mi punto de vista, o conocer la verdad. Ser luz es vivir conforme a lo que Dios dice, es caminar en obediencia, es reflejar a Dios en la vida diaria, todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Amén. Como también enseña primera carta de Juan 1:6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Amén? Pero si andamos en luz, tenemos comunión. ¿Amén? Esto confronta una realidad importante. Haber nacido en el Evangelio o crecido en el Evangelio o andado en el Evangelio por muchos años no significa automáticamente estar caminando en la luz. Amén. Muchos hemos crecido, hemos nacido, hemos caminado en el Evangelio por muchos años, escuchando la verdad, rodeados de ella, formados en ella,
pero aún así necesitamos buscar a Dios personalmente. No porque nuestros padres nos enseñaron o nos llevaron o cuando pasamos por la juventud y la rebeldía que nos llevaban a la fuerza aunque no quisiéramos, amén, o los que hemos ya caminado en el evangelio por muchos, muchos años y nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia. Se ha hecho una costumbre, no una relación con el Señor. Amén. Entonces necesitamos buscar a Dios personalmente, porque la luz no se hereda, no es algo automático, por cercanía se vive por relación. Amén. El profeta declara en Jeremías 1 al 5: antes que te formara en el vientre, te conocí. Esto revela que la identidad en Dios precede incluso a la conciencia de ella. No depende del entorno, pero el haber crecido en el Evangelio significa haber vivido rodeado de recordatorios constantes de esta verdad. ¿Ve? Asimismo, Proverbios 22:6 enseña: instruye al niño en su camino y aun cuando viejo no se apartará de él. Esto no habla de una ausencia de lucha, amén, sino de una dirección inevitable. Puede haber diversos silencios o estaciones de aparente lejanía, pero hay algo que permanece activo en lo profundo, una semilla que no puede, que no pierde su naturaleza, amén. Esto significa que aun cuando alguien se aleje, estamos hablando, hay algo dentro que incomoda, que llama, que recuerda. No es casualidad, es una evidencia de una identidad sembrada por Dios. Ven, estoy hablando de mi punto de vista, de alguien que creció y nació en el Evangelio. Jesús mismo refuerza esta idea en el Evangelio de Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Perdón. La luz no negocia con la oscuridad, simplemente la expone. Amén. Esto significa que una vida marcada por la luz puede atravesar momentos de sombra. Amén. No vamos a decir que siempre vamos a ser fuertes, que siempre vamos a brillar muy bonitas. Sí, hay luchas y hay pruebas en nuestra vida. Todos tenemos, todos. Yo, usted, todos tenemos pruebas. Amén. Que quiere apagar esa luz, pero nunca será completamente dominada por ella. Nuestra luz nunca va a ser. Si tenemos esa relación fuerte con el Señor, no importa lo que venga, no importa quién nos quiera cubrir, no importa quién nos quiera apagar, siempre vamos a permanecer brillando. A lo mejor no con la misma intensidad, amén, porque nuestra fe falla, nuestras fuerzas fallan, pero si tenemos esa constante relación, no importa lo que venga, vamos a seguir brillando. Amén. La escritura lo confirma en carta de los Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto habla de una relación viva, no de una tradición. Amén. Y también en segunda carta de los Corintios 5:10. Ay, perdón, hermanos, yo creo que falló la escritura. La escritura en las Gálatas 2, y también en segunda carta de los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice si nació en la iglesia, sino si está en Cristo, si tenemos una relación con Cristo. Incluso ejemplos bíblicos lo muestran claramente. Samuel. Samuel creció en el templo, pero llegó el momento en que tuvo que responder personalmente al llamado de Dios. Allí dice: habla, porque tu siervo oye. No bastó en estar en un lugar correcto, porque él siempre estuvo en el templo. Amén. Necesitó encuentro real. Él creció en el templo, rodeado de siempre de la luz de la verdad,
pero tuvo que llegar un momento en que Cristo le habló personalmente y él tuvo que responder a eso. Amén. La escritura relata que Samuel ministraba desde niño delante de Dios. Primera de Samuel 2:18. Estaba constantemente en el ambiente espiritual, servía en el templo, estaba cerca de las cosas de Dios. Sin embargo, en primer libro de Samuel 3 se muestra un momento clave. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Esto es profundo, porque muestra que alguien puede estar rodeado de lo espiritual, servir, crecer en el contexto correcto y aún así necesitar un encuentro personal con Dios. Amén. Samuel escuchó la voz, pero no la reconocía, porque no tenía esa relación personal con Dios. Amén. Fue necesario que respondiera, que aprendiera a discernirla y que dijera, habla porque tu siervo oye. Amén. Allí ocurre el cambio. Ya no es solo formación, ahora es relación. Ya no es solo estar en el templo, ahora es escuchar y responder a Dios directamente. Y a partir de ese momento, su identidad se afirma y Dios empieza a manifestarse a través de él de una manera evidente. Primera de Samuel 3:19. Lo mismo con Timoteo, también, quien heredó una fe, pero tuvo que vivirla y afirmarla personalmente. La vida muestra que desde su niñez fue instruido en las escrituras, segunda de Timoteo 3:15, y que había una fe genuina en su familia. Primero a su abuela Loida y en su madre Eunice, segunda de Timoteo 1:5. Esto revela que Timoteo creció rodeado de la verdad, amén, escuchando, aprendiendo y siendo formado espiritualmente. Sin embargo, en ningún momento se presenta su fe como algo automático o simplemente heredado. Pablo constante le exhorta a avivar el fuego que había en él. Segunda de Timoteo 1:6. A permanecer en lo que había aprendido y a vivir con convicción propia. Esto deja claro que aunque recibió una base espiritual sólida, Timoteo tuvo que tomar decisiones personales, creer, permanecer y vivir en esa fe por uno mismo. Amén. Es decir, la herencia le dio dirección, nos da dirección a cada uno de nosotros estar en la verdad, pero la relación con Dios le dio vida, le dejó que brillara. Amén. El proceso de llegar a esta identidad también es claro a la luz de la palabra. Primero hay un llamado, amén, o nacemos en el Evangelio, hay un llamado, Dios llama, como dice primera de la carta de Pedro 2:9, sacándonos de las tinieblas. Luego hay una respuesta. Tenemos que responder. Amén. La persona decide o buscar a Dios o no. Entonces rendimos y comenzamos una relación con Él. Después viene un proceso de crecimiento donde poco a poco se deja atrás lo que no agrada a Dios y se aprende a vivir en obediencia. Y finalmente, esa identidad se afirma y se hace visible en la vida diaria. No por perfección, no vamos a ser perfectos, nunca, sino por dirección. Este proceso también se ve en la vida diaria, en la vida real cotidianamente. No ocurre de un día para otro. Hay etapas donde una persona lucha con hábitos, pensamientos o influencias, pero poco a poco, al acercarnos a Dios, comenzamos a cambiar. Amén. Lo que antes parecía normal empieza a incomodarnos. Lo que antes no importaba, ahora pesa en el corazón. Eso es evidencia de que la luz está obrando.
Entonces, la identidad inevitable no significa que todo ocurre automáticamente, sino que hay algo sembrado por Dios que empuja hacia Él. Pero esa semilla necesita una respuesta: buscar, rendirse, obedecer. Amén. Entonces, ¿qué hace inevitable esa identidad? Su origen, su permanencia y su manifestación. Su origen a dónde viene de Dios, no del hombre. Su permanencia no depende en las emociones ni de las etapas. Su manifestación, tarde o temprano, se hace visible. Porque la realidad es esta: se puede conocer la luz y aún así caminar en sombras. Amén. Y se puede haber crecido en la verdad y no vivirla plenamente. Amén. Por eso la luz se hace evidente cuando hay una decisión: dejar las tinieblas y caminar con Dios. Como dice Carta de los Efesios 5:8, antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andar como hijos de luz no solo es de lo que somos, sino cómo vivimos. Amén. En la vida diaria, esta identidad se vuelve visible de manera muy concreta. Por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cuando hay presión por hacer lo que todos hacen. La identidad en Cristo se manifiesta cuando alguien decide mantenerse firme en lo correcto, aunque eso lo haga diferente, incluso incomprendido. Es esa decisión silenciosa de no participar en lo incorrecto, ya es una forma de luz. Amén. También se ve en lo cotidiano, en cosas pequeñas pero profundas, en el lenguaje, cómo hablamos, cómo se usa, en qué escuchamos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos, amén, de la manera que respondemos a alguna crisis, en cómo se tratan los demás, amén, no nomás en la iglesia, también en todos los lugares que vayamos, amén. Incluso cuando nadie nos está mirando. No, nadie me mira, ¿no? Pero mire, ahí arriba hay alguien que sí nos mira. Amén. Ser luz no siempre es algo público o grande. Muchas veces se ve en lo invisible, en lo que nadie aplaude, pero Dios sí ve. Amén. Incluso en la vida de quienes crecieron en la iglesia, esta identidad se vuelve real cuando dejan de depender solo de lo que otros nos enseñaron y comenzamos a buscar a Dios por nosotros mismos. Cuando la oración deja de ser obligación y se vuelve necesidad, cuando la palabra deja de ser costumbre y se vuelve vida, allí la identidad comienza a manifestarse con más claridad. Y también en momentos de lucha, tensión o debilidad, esta identidad se nota cuando en lugar de alejarnos a Dios, la persona decide volver a Él, aún sintiéndose lejos o débil. Esa dependencia constante es evidencia de una luz que no se apaga. Amén. Entonces, para concluir, esta identidad se vuelve visible en la vida real cuando en medio de lo cotidiano se elige vivir como luz, con obediencia, con buscar a Dios constantemente. Amén. Tener una relación real con Dios y con una vida que refleja a Cristo en cada decisión. Amén. Quiero terminar con este versículo de la Biblia, de Carta de los Efesios 5:8. Antes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Amén. Y eso es todo lo que tengo en esta mañana. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito día y paso el lugar a mi hermano Juan.
Amén, hermana, muchas gracias.